Para mí fue un sueño y hoy es realidad. Estar hablándote a través de este medio que yo he bautizado del miedo al amor. Soy Marisbelia Tomodo, compartiendo contigo de corazón a corazón para que puedas recuperarte de la inseguridad y el miedo en tu camino de aprender a amarte. ¿Me acompañas? Hola mis queridos amigos, aquí Marisbelia Tomodo del miedo al amor. De nuevo con ustedes en este episodio número 5 de esta maravillosa experiencia de hacer podcast. Le doy las gracias por tanto cariño, tantas expresiones tan bonitas sobre el último capítulo, el número 4. Muchísimas gracias. Y hoy les estoy haciendo la biografía de una codependiente número 2. Aquí yo les voy expresando y explicando lo que yo vivo, lo que yo he aprendido y cómo lo veo en el presente para podérselos poner a ustedes de una manera que puedan comprenderse a sí mismos, porque los entendidos en este tema dicen que todos somos codependientes de una manera o de otra, en un grado u otro. Yo personalmente soy codependiente en recuperación. He tenido que entender muy profundo el problemita para poder estar aquí delante de este micrófono compartiendo con ustedes. Para poder entender este episodio de hoy, les recomiendo que escuchen el número 4. Y hoy vamos a hablar sobre algo que toqué en aquel episodio, que es el problema real, no es el presente. Lo que se detona es el pasado. Yo era una mujer que cuando finalmente expresaba mis emociones en el presente, las expresaba con mucha intensidad emocional. Uso la palabra finalmente porque era experta en ignorar lo que sentía. Era experta en aparentar que todo estaba bien. Yo era experta en justificar la conducta de los demás. Y de estas maneras me ignoraba a mí misma y evadía el conflicto al que le tenía terror porque no sabía qué hacer con él. En este momento estoy viviendo una muerte cercana que ha destapado emociones intensas que no fueron confrontadas por mí de una manera sana. Cuando yo tenía 20 años, viví la muerte de mi padre. Cuando yo tenía 20 años, la muerte de mi padre para mí fue un abandono y una injusticia. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Fue un divorcio intenso. Mi papá no quiso que mi mamá recibiera nada de su dinero. Y mi papá puso todo su dinero que él tenía ahorrado en manos de otras personas. Yo no sé en manos de quién. Nunca lo supe y nunca se supo. Cuando mi papá se divorció de mi mamá sin dejarle ni un centavo, solo le dejó bienes materiales que fueron compartidos entre los dos. Cuando él se divorció, cuando el divorcio salió, mi papá se quedó sin un centavo, porque fuera la persona que fuera que tenía ese dinero, no se lo devolvió. Mi papá, a los 9 meses de divorciado, con una casita en la playa y sin un centavo, se murió de depresión. Para mí, hoy en día, cuando alguien muere, revive en mí emociones traumáticas, emociones de abandono, emociones de injusticia. La injusticia se levanta y se hace mi dueña. Hoy quiero, después de compartirles esta experiencia, quiero que entiendan por qué el presente no es el problema real. ¿Por qué el pasado es el verdadero problema? Es la manera
cómo las emociones del pasado nos hacen sentir y reaccionar en el presente. Todos nacemos con la capacidad plena de disfrutar. Todos tuvimos infancia con momentos felices. El niño, en toda circunstancia, encuentra la manera de disfrutar. Siempre. Por lo tanto, disfrutar la vida es una capacidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos. Pero lo relevante, lo interesante hoy es darnos cuenta de cómo los seres humanos hoy tenemos la capacidad de sufrir en lugar de disfrutar. Unos tuvimos padres más funcionales que otros. Entiendo yo, como padres funcionales, a aquellos padres que desarrollan en sus hijos una educación emocional sana desde su propia experiencia, del reconocimiento y manejo saludable de sus propias emociones. No desde el conocimiento aislado, que sería el solamente saber, sino desde la práctica con ellos mismos, extendiendo así el ejemplo a sus hijos. El padre que es auténtico, el padre que es real, el padre que vive el presente, el padre que vive la realidad, y ese hijo que ve a su padre gestionando las emociones. Eso es un padre funcional, el que con el ejemplo le enseña al hijo cómo se manejan las emociones. Otros crecimos en ambientes verdaderamente disfuncionales, que aparentaban ser sanos por la ausencia de problemas aparentes. Hogares como la familia Telerín, donde siempre estamos contentos, donde siempre estamos cantando, donde siempre hay juegos, pero en realidad el niño no habla, el niño no expresa. Nadie sabe lo que pasa dentro de ese mundito de pura fantasía. Por ejemplo, en mi hogar no teníamos problemas aparentes. Todo estaba bien y sereno. Todos teníamos rutinas que cumplir y aparentemente todo funcionaba sobre ruedas. Había orden y sobre todo había control. Control que había que respetar. Era la autoridad de mamá. En mi experiencia no se preguntaba, se cumplía y punto. El ambiente era rígido. Teníamos que hacer lo que se nos decía, como se nos decía, a la hora que se nos decía y punto. Yo era una niña bastante curiosa, así que me gustaba saber más. Me bautizaron. ¿Y por qué? Así me llamaban. ¿Y por qué? Ahí viene ¿y por qué? Ya empezó ¿y por qué? Más las respuestas eran, yo preguntaba ¿y por qué? Y las respuestas eran ¿porque lo digo yo o porque sí? Y punto final. Eso producía en mí una sensación de enojo, de frustración, que debía ser guardada porque era más conveniente no expresarlas. Para ser buena era necesario complacer a mamá. Era necesario ser como se debía ser emocionalmente. Nada de enojos, mucho menos una pataleta. En mi caso, mis emociones no eran conocidas. Mis emociones eran reprimidas y mis problemas no eran ventilados con un adulto. En una oportunidad, en la escuela, tuve una maestra que era monja que yo amaba. Tuve un problema con una niñita que me robó una tarea. A la maestra le dio mucha risa cuando yo no encontraba mi tarea y la encontré en posesión de mi amiguita. Ahí yo sentí una traición tremenda y yo no fui capaz de llegar a mi casa y contarle a mi mamá lo que había pasado y cómo la maestra había reaccionado. Y esa experiencia se quedó en mí. Esa experiencia me marcó. Yo no confiaba, yo no podía hablar, yo no confiaba en nadie. Yo me quedaba con mis experiencias y en la casa nadie sabía
que yo venía de una traición tan grande, de que mi maestra se burlara, pero mi percepción fue que se burló. Hoy en día entiendo que ella sintió ternura y le dio risa. Para el niño es una necesidad que se le permita sentir sus sensaciones y emociones, y de suma importancia que sea guiado en el reconocimiento y manejo de ellas. Es de suma importancia permitir al niño expresarse dentro de límites funcionales para que pueda ser guiado a reconocer su propia realidad interior. Si yo no he reconocido mi mundo interior, si yo no he reconocido mi tristeza, si yo no he reconocido mi frustración, es muy difícil que yo pueda leer la mirada de mi hijo llena de tristeza. Es muy difícil que yo pueda reconocer la conducta de mi hijo llena de frustración. Es muy difícil, si yo no me pregunto a mí misma qué me pasa, que yo le pueda preguntar a mi hijo qué le pasa. Yo crecí en un mundo interior confuso, donde las emociones eran casi desconocidas para mí. Existe una gama diversa de emociones, pero cuando se me preguntaba, yo solía decir, ¿me siento mal o me siento bien? Solo que los términos mal o bien no son emociones. ¿Te has dado cuenta si tú, cuando te preguntan cómo te sientes mal, cómo te sientes bien? Anota esto y reflexiona. Mal o bien no son emociones. Cuando el adulto cuidador no tiene educación emocional y ha aprendido de sus propios cuidadores a almacenar sus propias emociones sin haber sido gestionadas por falta de guía, hará lo mismo con sus propios hijos o niños a su cuidado, juzgando a las emociones como sin importancia. Cuando ocurría alguna situación que me hacía llorar, era común la frase: tranquila, Marisbelia, que no pasa nada. Deja de llorar y vete a seguir jugando. Yo estaba llorando. Había vivido una situación detonante y estaba expresando una emoción. Yo era una niña que necesitaba ser escuchada. Era una niña que necesitaba guía para entender por qué me sentía como me sentía. Necesitaba consuelo. Necesitaba sentir y permitir que la emoción pasara, no esconderla ni anularla. Todas estas necesidades eran anuladas por un no pasa nada, deja de llorar, porque eso no es nada. A veces les daba tanta ternura que se reían como a la maestra. Me daban una palmadita y me enviaban a seguir jugando, entre muchas otras maneras invalidantes, todas aprendidas y culturalmente aceptadas. Ahora te pregunto, ¿no pasaba nada? ¿No tenía importancia? ¿Realmente? La emoción en el niño es una realidad. Mi emoción era real. Yo estaba llorando por una razón que me hacía sentir triste o enojada y lo expresaba con lágrimas. Pero el mensaje del adulto era: no pasa nada. Es así como se crea una gran confusión interna, la confusión con la que muchos vivimos hoy y no tenemos idea de dónde viene. Escucha esto y reflexiona. La confusión con la que muchos vivimos hoy y no tenemos idea de dónde viene. Hoy te pregunto, ¿esta situación cuántas veces se ha detonado en tu vida? ¿Cuántos cientos de veces vivimos experiencias que nos detonaron emociones intensas y eran desconocidas e invalidadas por los adultos que nos amaban y cuidaban? Como consecuencia de esta invalidación emocional,
En muchas ocasiones, hoy en día, me siento intensa. Es un hecho que yo me desconozco como consecuencia de la invalidación emocional y también como consecuencia. En muchas ocasiones me siento inválida hoy en día como adulta. Pon atención a esto. ¿Cuántos cientos de veces vivimos experiencias que nos detonaron emociones intensas y eran desconocidas e invalidadas por los adultos que nos amaban y cuidaban? Mi gran descubrimiento de mí misma fue cuando me di cuenta de esto. Yo era una mujer que cuando finalmente expresaba mis emociones en el presente, las expresaba con mucha intensidad. Uso la palabra finalmente porque era experta en ignorar lo que sentía, experta en aparentar que todo estaba bien. Y te repito de nuevo, experta en justificar la conducta de los demás. De estas maneras me ignoraba a mí misma y evadía el conflicto al que le tenía terror porque no sabía qué hacer con él. Mi infancia careció de educación emocional, al igual que la de mis padres y al igual que la de los suyos, etcétera, 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 de generación en generación. Cuando ya no me quedaba más remedio que confrontar la emoción y expresarla, la intensidad con que salía era evidente y verla aflorar me ayudaba a continuar en el circuito de la evasión, porque no quería que los demás vieran lo descontrolada que yo me podía poner emocionalmente. Así que seguía callando, seguía aguantando, seguía justificando para no confrontar mi propia realidad interior. Otra consecuencia de la falta de educación emocional es el vivir dentro del miedo de no saber quién soy, desconociéndome a mí misma, desconociendo mis propias emociones, viviendo desde una confusión a la que no sé ponerle nombre porque no me doy cuenta de que estoy confundida hasta que comienzo a leer de esto y a confrontarme a mí misma, deteniéndome y preguntándome qué estoy sintiendo en esta situación. En mi libro uso mucho detenerte para amarte. Detenernos es una decisión y detenernos es sumamente importante porque me estoy tomando en cuenta, estoy validando mi emoción. Yo me estoy amando hoy en día cuando yo me detengo para ponerle atención a esa emoción a la que le dijeron, no pasa nada. Esto es el corazón de amarme, detenerme, darme el tiempo para amarme. Y no darte por vencida hasta que le pones nombre a tu propia emoción y buscas la manera de sentirla y resolverla. Esa es la solución en el presente para que te conozcas, para que te valides, para que crezcas, para que te ames. Quizás tú que me estás escuchando conozcas de primera mano la tristeza profunda que se siente muy adentro al saber perfectamente lo que quieren los demás y no poderle poner nombre a lo que realmente tú eres. Porque realmente hay mucha confusión al respecto, representándola como una niebla que nos impide vernos. La sensación del no puedo era muy pesada y aparecía en escena como un fantasma. En ocasiones me sentía inválida, pesada, triste. Me creía incapaz de alcanzar los deseos de mi corazón, incapaz de hacer lo que me decía mi propio corazón que yo sí podía hacer, incapaz de llevar a la práctica
los talentos que yo veía manifestados en mí misma en repetidas oportunidades. Eran muchas las veces en las que me maravillaba de mí misma, pero cuando hacía un proyecto y debía manifestarme y salir al ruedo, se manifestaba mi creencia invalidante y me paralizaba, congelándome a mí misma y congelando mis sueños. Y no creas que hoy en día no lidio con ese tipo de emociones, con ese tipo de invalidaciones, con ese tipo de pensamientos que me congelan, que no puedo. Los conozco, los escucho y los gestiono. No me paralizo, no me congelo. Los siento, los confronto y sigo adelante, hablándome a mí misma y nutriéndome. Hablándote a ti misma y nutriéndote en el presente es como vas a salir de la parálisis por análisis. Darte cuenta de todo esto te ayuda a vivir tu propia realidad interior. Darnos cuenta de todo esto ayuda mucho, porque al darte cuenta de estos patrones de emociones y sentimientos, puedes tomar acción y recrear nuevos patrones de conducta al permitir que la emoción se manifieste. Ponerle nombre, aceptar que la estás sintiendo. La sanidad llega al permitirme sentir. La sanidad llega al permitirte sentir. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo leer mi libro Autoestima, Búsqueda Interior. Búscalo en Amazon. Reconocer en el presente mis propias emociones antes de tener explosiones al reaccionar por un estímulo exterior es todavía difícil para mí. Requiere de mí estar presente y observar mis sensaciones y emociones. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado. La muerte cercana que acabo de vivir revivió sentimientos de un pasado injusto, de un pasado triste. Pero hoy yo quiero celebrar la vida de la persona que se marchó. Hoy yo quiero estar consciente y amar y fijarme en las cosas verdaderas, en las cosas bonitas, en la justicia, en el amor. No han sido unos días fáciles, han sido muy profundos y se han destapado muchas cosas, pero poco a poco y con mucho amor por mí misma los voy superando. Los bendigo a todos y los espero en el próximo episodio. Soy Marisbelia Tomodo del Miedo al Amor Podcast. Búscame en mi página marisbelia.com. Tengo mucho material sobre el tema. Búscame en todas las plataformas de podcast: Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, SoundCloud. También estoy en Del Miedo al Amor en Instagram y Del Miedo al Amor blog en Facebook. Un abrazo grande y Dios te bendiga.